Ante la alarmante deserción, el ministro de Defensa de Venezuela ordenó convencer a los soldados de regresar como sea. Después del asueto de fin de año, creció el número de militares que no volvieron a sus cuarteles. Hubo apremios para que retornen, incluso amenazas a sus familiares. La intención de Nicolás Maduro es poner a milicianos en su lugar. Intentos desesperados hace la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evitar el abandono masivo de militares de la institución castrense. Si la deserción en el año 2018 ya era de preocupación, el año 2019 dejó miles de soldados desertores, lo que se agravó por la gran cantidad que decidió pasar a territorio colombiano en apoyo a Juan Gerardo Guaidó Márquez. Resultaron inútiles las amenazas y advertencias ejercidas sobre los oficiales superiores para tratar de minimizar el número de militares que, después del permiso navideño y de fin de año, se negaron a regresar a los cuarteles, ni la obligación del jefe militar a visitar a su subalterno y presionar a los familiares para que influyeran en el soldado a que debía presentarse a su unidad militar sin retardo alguno. Impidieron que cientos de ellos, casi miles, abandonaran a la institución. Los generales y almirantes saben que la FAM está en peligro, que la intención de Nicolás Maduro es sustituirlos con milicianos, tal y como ordenó hace meses que ocurriera en la Guardia Nacional y posteriormente en el ejército venezolano. La Orden de Padrino. El lunes 13 de enero, en horas de la tarde, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó que se ubicara a cada uno de aquellos que no se presentaron después del asueto navideño, que se les convenciera de regresar con la promesa que no habría sanciones. En la Fuerza Armada están preparando un moderno sistema de alistamiento militar, que teóricamente está bastante cargado de hechos positivos para quien pertenezca a la institución. Hay quienes consideran que el esquema propuesto se parece bastante a lo que en Venezuela se llamó la recluta, que fue eliminada por el entonces presidente Hugo Chávez, partiendo del criterio que no podía ser obligatorio prestar al servicio militar, sino que debiera ser un acto voluntario. De la película a la milicia. Una fuente comentó a Infobae que en la Fuerza Armada le están girando instrucciones a todas las unidades militares para que todo el personal sin excepción vean la película En el tiempo de las mariposas, con intención de que el personal se sensibilice ante el maltrato a la mujer. Esa película es el relato de lo ocurrido con las tres hermanas Mirabal, víctimas de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, quien fue asesinado en 1961 luego de 31 años de estar en el poder. Las tres mujeres involucraron el derrocamiento del Chivo, como se le conocía al dictador trujillista, por lo que el régimen las persigue y las encarcelan. Con el servicio de inteligencia militar, sus familias son perseguidas. El cuerpo represor asesina a las tres hermanas, otra hermana menor sobrevive. El 9 de enero de 2020, el inspector general del Ejército General de División Isidro Ubaldo Rondón Torres emitió el radiograma 50-100-3638, en el que indica que, siguiendo los lineamientos de nuestro comandante general, en aras de incrementar y optimizar el nivel de apresto operacional de las unidades de nuestro ejército bolivariano, este órgano inspector requiere, con carácter de urgencia, el estatus del complementario de las plazas vacantes de su unidad, según tabla de organización y equipos con personal de la Milicia Nacional Bolivariana. La estrategia. Ante el temor de la enorme cantidad de tropa y oficiales que no retornarán del asueto de fin de año, la Fuerza Armada ordenó el 2 de enero a todos los comandantes de unidades que en 2 semanas entregaran los informes administrativos del personal que se encuentra retardado. A finales de enero se establecieron los días para incluirlo en los consejos disciplinarios, de manera que así serían enviados sus expedientes a los tribunales para declararlos desertores. No se ha recuperado la Fuerza Armada de la acción del 23 de febrero de 2019, liderizada por Juan Guaidó, cuando miles de militares pasaron a territorio colombiano y se pusieron a las órdenes del presidente de la Asamblea Nacional, más allá de los gravísimos errores que el joven dirigente cometió, dejando en manos de personas con serios problemas en materia de corrupción y capacidad para manejar el tema de los militares. La verdad es que abrió las puertas de manera masiva a la deserción de los uniformados. La estrategia del gobierno de Nicolás Maduro ha sido tratar de infiltrarlos y de utilizar algunos de ellos para que regresen al país, luego de estar un tiempo corto en prisión. De alguna forma ha dado un mínimo resultado y varias personas se han interesado en aprovechar la oportunidad, pero el gobierno no ha tenido el éxito señalado, porque hay pruebas que demuestran que cuando algunos militares, como el caso de unos pocos del Golpe Azul o de la Espada de Dios, llegaron a algunos acuerdos para delatar a sus compañeros,
terminaron siendo engañados por los cuerpos de seguridad y los dejaron presos y sin los beneficios que por ley les corresponde. Por ahora hay desespero por tratar de que los desertores regresen, unos al país y otros a la Fuerza Armada. La ONU reporta el primer caso de fiebre amarilla en Venezuela en 14 años. El 13 de noviembre fue notificado en caso confirmado de fiebre amarilla en un hombre de 46 años perteneciente a la etnia Pemón y residente en el municipio de Gran Sabana en el estado Bolívar, sur fronterizo con Brasil, indicó el reporte. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que a finales de 2019 se detectó el primer caso de fiebre amarilla en Venezuela en 14 años, según el sexto informe sobre la situación en el país caribeño difundido este lunes. El 13 de noviembre fue notificado un caso confirmado de fiebre amarilla en un hombre de 46 años, perteneciente a la etnia Pemón y residente en el municipio de Gran Sabana en el estado Bolívar, sur fronterizo con Brasil, indicó el reporte. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas, el origen de la infección de este caso es probablemente selvático, ya que se trata de una zona donde se ha determinado que hay riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, y advierte que se considera que existe riesgo de transmisión de esa enfermedad en Venezuela. La OCHA indicó que a raíz de este caso se activó la primera fase del plan de respuesta, en el que participaron el Ministerio de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que contempló jornadas de vacunación y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. Necesidad de ayuda humanitaria. Según la ONU, en Venezuela más de 7 millones de personas requieren asistencia humanitaria y el año pasado, en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria 2019, más de 1 millón de personas recibieron asistencia humanitaria de julio a septiembre. La entidad advierte que el trabajo de la oficina, así como de sus aliados en Venezuela, se ha visto afectado por cortes de energía, problemas de telecomunicaciones, acceso intermitente al agua, escasez de combustible y actividades de grupos irregulares, principalmente en los estados fronterizos y remotos. De los 223 millones de dólares que se requerían para la implementación del plan de respuesta humanitaria, se recibieron 76 millones de dólares, el 34% de los fondos requeridos. De acuerdo con los datos del Financial Tracking Service, además el año pasado se recibieron otros 107 millones de dólares para actividades humanitarias. Casos de dengue y malaria bajan. En cuanto a enfermedades, la OCHA informó que se reportaron 461 casos sospechosos de difteria y 20 defunciones desde principios de año hasta el 30 de noviembre, por lo que las actividades de vacunación y control continúan siendo implementadas en el país. Asimismo, fueron notificados 14.000 casos de dengue en los primeros 11 meses de 2019, lo que implicó una disminución del 16% con respecto al año precedente, y en el periodo se produjeron 22 muertes por esta enfermedad. Se notificaron 300.000 casos y 100 defunciones de malaria desde principio del año 2019 hasta el 12 de octubre, lo que representa una disminución del 1,5% y 56% con respecto a los casos notificados de malaria y de las defunciones en el mismo periodo de 2018, respectivamente, indicó el reporte. La ONU también alertó que el número de mujeres embarazadas con malaria aumentó un 55% en todo el país y que se han notificado casos en casi todos los estados, mientras en los estados de fronterizos de Bolívar y Amazonas se han reducido los casos reportados de malaria. Aumentó el número de enfermos en los estados orientales de Sucre, Anzoátegui, Delta Macuro y Monagas, y en el estado andino de Mérida. En este sentido, se recomienda fortalecer las acciones de vigilancia y control de la enfermedad, poniendo especial interés en las poblaciones más vulnerables como mujeres embarazadas y poblaciones indígenas.